Organización Mundial de la Salud, y estas gentes sabían mucho de obesidad, sabían mucho de nutrición, pero no hacían lo que sabían, Gabriela. O sea, tenían conocimiento, pero el hábito no había cambiado. Entonces, esto es muy importante. Nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos y al mismo tiempo cambiar los hábitos de nuestros hijos. Ahora, el primer punto, Gabriela, tenemos que reconocer que hay hábitos que tenemos que cambiar, porque si creemos que es una dieta, nos vamos a perder. Son hábitos. A ver, vamos a comenzar por pensar el hábito de comer quizás 5 tortillas en la comida habitual de una familia mexicana. En mi casa se comen tortillas, frijoles y arroz. ¿Qué es lo que tengo que cambiar allí, doctor? Bueno, ahí sí es muy importante, Gabriel. El segundo punto es, primero, reconocer. Segundo, identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, si yo me estoy comiendo las 5 tortillas, es porque antes de esas 5 tortillas no he comido absolutamente nada. Entonces, ahí el problema no son las 5 tortillas. Ahí el problema es el hábito de no comer con frecuencia, ¿sí? Entonces, es muy importante el segundo punto, identificar cuáles son los hábitos que debemos de cambiar y identificar cuáles son los hábitos que debemos de mantener, ¿sí? Porque hay buenos y malos hábitos, ¿ok? El siguiente paso es que estos hábitos los tenemos que volver conscientes, Gabriela. Este es otro punto muy importante. Un hábito está fuera de conciencia. Por ejemplo, yo me lavo los dientes y tengo un hábito. A lo mejor lo hago mal, pero lo voy a hacer mal todos los días porque lo hago inconscientemente. Me está diciendo que a menos que uno tenga conciencia de que lo está haciendo incorrecto, lo puede corregir. Así es, así es. Ahí está. Entonces, por ejemplo, el hábito de comer tortillas, arroz y frijoles no es malo, pero quizá la cantidad que estoy comiendo sí está mal. Y la cantidad está influida precisamente porque yo no estoy cumpliendo con otros hábitos que son buenos. Por ejemplo, el mejor momento para que un niño tome frutas es entre comidas. Esa es la respuesta natural del niño. El niño así funciona. Primero come algo de proteína y después come algo de carbohidrato. Entonces, entre comidas debe de comer fruta. Al comer fruta ya no va a comer tanto arroz y tantas tortillas. ¿Y qué pasa con el mal hábito de que en lugar de comer fruta empezamos a comer dulces o papitas o palomitas? Esa es la mamá. Ese es el papá. Ya habló ahí la mamá. Ok. Exactamente. Ya veo, señora, tenemos que empezar con nosotras. Esa es otra cosa, doctor. Los hábitos también se copian. Se copian, o sea, el niño tiene ese ejemplo del papá. Entonces, no es un niño el que tiene un mal hábito, es el papá el que ha educado un mal hábito al hijo. No hay un niño obeso, es una familia que genera obesidad. Una familia que genera obesidad. De eso vamos a seguir hablando. Es bien importante, frutas frescas entre comidas. Por ejemplo, el hábito de comer la fruta picada. Los niños no tienen la costumbre de agarrar la fruta y abrirla, pero si la mamá pica la fruta, así como tenemos el ejemplo aquí, el niño va a pasar por la cocina, se lo va a comer. Fresa, se va a llevar un pedacito de sandía ahora que ya es verano. Así es que cuando usted esté preparando esos antojitos y esas cosas, considere fruta fresca. No tiene que gastar más. Compre fruta de temporada. Doctor Bolio, muchísimas gracias por esos consejos. Ya sabe que el hábito comienza en la casa. Así es. El asunto de la gordura extrema no es problema del que está gordo, es problema de la familia entera, de la comunidad. Por eso hemos traído al doctor Grover Bravo para hablar con nosotros sobre los efectos psicológicos de la obesidad y cómo lidiar con ellos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. El problema de la obesidad, obviamente, en la familia y de los niños, básicamente, es un problema de la familia. Y como decía el doctor Bolio en la entrevista antes, creo que tenemos que trabajar mucho para hacer un cambio en los hábitos de la familia, porque el que hace las compras realmente no es el niño, sino son los padres. Y si los padres exigen a sus hijos comer verduras y frutas y los padres no hacen el cambio o no dan el modelo, desafortunadamente esto no va a mejorar, no va a cambiar. ¿Qué pasa cuando un niño ve a un papá obeso o enfermo por obesidad? Y bueno, pues ¿cómo le afecta en su autoestima? Tremendamente, porque por ejemplo los niños, ya cuando llegan a la etad de la preadolescencia, comienzan a darse cuenta más de su entorno. Entonces van a ver que los papás de repente cuando van a la escuela están con sobrepeso, están mal, efectivamente. Entonces esta situación afecta porque también los niños se sienten mal. Es un momento en el que los niños van a comenzar a avergonzarse de sus padres mucho más y mucho más obviamente si están con sobrepeso. Y esto afecta indudablemente la buena relación del niño con el padre y también obviamente en la escuela, ¿no?
Pero si el niño se ve a sí mismo gordo, igual que su papá o su mamá, ¿esto fortalece este mal hábito? Exactamente. Como decimos, creo que el tema de la obesidad es un tema bastante complicado y como decíamos, el cambio de hábitos tiene que ser efectivo para que esto pueda mejorar. Ahora, los niños con sobrepeso tienen un severo problema de autoestima, por ejemplo. Por un lado. De otro lado, los niños que tienen sobrepeso son marginados en la escuela, son humillados porque son el blanco de todos los chistes de los muchachos. Segundo, van a sentirse humillados y marginados porque no pueden jugar, no pueden participar de las actividades que hacen los otros niños. Y esto influye, obviamente, en su socialización. De otro lado, también es importante recalcar que los niños que tienen sobrepeso tienen serios problemas en el aprendizaje. Procesan la información mucho más lenta, tienen más niveles de estrés, más niveles de ansiedad. Y esta situación indudablemente influye poderosamente en su nivel de desempeño académico en la escuela. Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando a un niño se le pone a dieta? Hay muchos adultos que dicen, ¿cómo voy a poner a un niño en crecimiento a dieta? Apenas tiene 10 añitos. Claro, el tema no es que tengamos que poner a los niños en dieta, sino que tenemos que cambiar los hábitos, o sea, crear un programa de nutrición en el cual el niño tenga un equilibrio en la alimentación. Tanto hay que comer proteínas, hay que comer verduras, hay que comer un poco de frutas, pero ese cambio es un cambio a nivel de familia. No solamente es el cambio del niño, es una responsabilidad familiar hacer los cambios. ¿Y qué pasa con los medios? Sabe que recientemente Jack in the Box ya no está poniendo juguetitos en las comidas. Ha decidido tomar esta medida después de tanta presión. Y hay otras compañías de comida rápida que están pensando en hacer lo mismo. ¿Los niños son presas de esto? Probablemente se dejan llevar un poco de la publicidad, que es muy poderosa, obviamente, pero es la responsabilidad del padre crear en ellos, obviamente, una conducta de crítica, que no todo lo que se ve en la televisión es pues extraordinario y es bueno para la salud. Entonces es responsabilidad del padre orientar al niño cuando vamos a comprar algo y canalizar el deseo que tiene el niño de comprar lo que ve en la televisión. Ahí lo tiene. Entonces, son herramientas para usted. Gracias, doctor Grover Bravo. Muchísimas gracias.